Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo este curso Repaso de Derivadas orientado a los estudiantes de la Universidad del Valle, de la sede de Tuluá, en el curso Cálculo 2. Así que ya como para ir emparejando los contenidos que vamos quedando en el aula de clase respecto a lo que estamos haciendo acá, pues lo que vamos a hacer es hablar de un tipo de funciones muy interesantes que sí que los vimos en clase y que está bien retomarlos aquí. Entonces hablemos de la función exponencial y función logarítmica. Entonces vamos a dar un poquito más de tamaño a eso, ¿cierto? Porque pues no, como que no cuadra, vamos a darle un 48, pero si la seleccionáramos hasta de pronto, yo diría, hasta de pronto le podemos dar de 48. Y pues obviamente vamos a hablar de estas dos funciones, función exponencial y función logarítmica, y lo que me interesa es que las aprendamos a derivar. Entonces, antes de empezar a derivar esas funciones, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué son esas funciones exponenciales? Esa función exponencial es una función que tiene normalmente una base elevada a una potencia, y esa potencia es la que varía. Precisamente, la base es numérica y la variable está en el exponente. Para derivar una función de ese tipo, básicamente nosotros tenemos que decir que esto es eh, logaritmo natural de la base, en este caso de a, multiplicado por la expresión f de x, o sea, a la x. Básicamente es la misma. O sea, tal como está la función, pero multiplicado por el logaritmo natural de la base. Entonces, muchos ejemplos se me ocurren a partir de esto. Vamos a hacer algunos básicos, a ver cómo nos va. 3 a la x, ¿cómo sería su derivada? En ese sentido, la derivada sería logaritmo natural de la base, que es 3, por la función tal y como está, o sea, 3 a la x. ¿Cómo sería si tengo una función f de x igual a Euler a la x? Muy famosa, esta es muy conocida. Pues esa derivada también es logaritmo natural de la base, o sea, de Euler, por Euler a la x. Lo que sucede es que logaritmo natural de una base de la misma base siempre me va a dar 1. Por eso, cuando ustedes tengan directamente Euler a la x, no es necesario poner el logaritmo natural de la base. Digamos que ese proceso o ese cálculo no lo podemos evitar y únicamente utilizarlo cuando sea una base distinta a Euler, como en el caso de 3 a la x. Ahí sí me sirve. Si la base es Euler, no es necesario poner logaritmo natural de la base, puesto que eso siempre va a dar 1. ¿Qué sucede para generalizar? Ya para generalizar, de hecho esto yo creo que lo podemos borrar para que generalicemos acá al lado derecho. Para generalizar vamos a decir lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una función y esa función que estoy estudiando es una base elevada a una variable, pero esa variable es otra función, o sea, un g de x? Pues la derivada es muy parecida, solamente que tiene algo que se llama regla de la cadena que vimos en el anterior video. O sea que sería logaritmo natural de la base, que multiplicaría ¿a quién? A la base elevado a la potencia con la que se encuentre, que multiplicaría a g' de x, o sea, como que dice la derivada del exponente por regla de la cadena. Hagamos un ejemplito con ese. ¿Qué tal que yo le dé un h de x que sea un pi elevado a la x al cuadrado, a esta potencia? Pues h' de x me va a decir entonces logaritmo natural de la base. ¿Quién es la base? Eso es pi, por la expresión tal y como está, o sea, pi elevado a la x al cuadrado, por la derivada del exponente, que en este caso lo vamos a dejar indicado. Entonces h' de x va a ser entonces logaritmo natural de pi por pi a la x al cuadrado por este que valdría 2x. Entonces ahí ya lo tenemos y esa sería la derivada. Bastante sencillo. Hagamos otros ejemplos. Hagamos otro f de x que sea así como Euler a la seno de x más raíz de x. O sea, todo esto es el exponente. Ya es una función compuesta, ¿no? Entonces, ¿quién sería la derivada?
Logaritmo natural de la base, pero como es el Euler, pues ya sabemos que no se pone. Entonces se pone la misma función más la raíz de x. Pero hay que multiplicarlo por la derivada del exponente. Eso es lo único que hay que hacer. Y esta derivada del exponente, ¿cómo nos va a dar? Entonces f' de x es Euler a la seno de x más la raíz de x, ¿cierto? Por la derivada de esto. La derivada del seno, coseno de x. La derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y ahí obtienen entonces la derivada de la función que se propone aquí al comienzo. ¿Qué sucede si me dan una función f de x que sea algo así como a la u al cuadrado, donde u puede ser, ¿cierto?, una función en x que puede ser algo así como x a la x? Es una cosa súper extraña ahí, ¿no? Mire, x a la x. Entonces uno dice, uy, eso está muy extraño porque resulta que ¿cómo podría ser esto? Entonces vamos a hacer dibujito. Nosotros estamos ubicados en f. Necesitamos llegar a x. Queremos calcular de la derivada en x. Entonces parto de f, tengo que llegar a u, y de u tengo que llegar a x. Para llegar de f hasta u, lo que necesitamos calcular es la derivada de la función, pero respecto a u. Para llegar de u a x, lo que necesito calcular es la derivada de u respecto a x. Pues la derivada de u respecto a x la podemos calcular aquí, es la derivada de un producto. ¿Qué me dice la derivada de un producto? Primero sin derivar por la derivada del segundo, más derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea que esto me quedaría así como x, la derivada de a a la x es logaritmo natural de la base por la misma a a la x, más derivada de x, pues es 1 por a a la x. O sea que podemos sacar un factor común. A a la x está acompañando a quién? A x logaritmo natural de a más 1. Y ahí obtenemos entonces la derivada de u de x. O sea que ya tenemos este. ¿Qué necesitamos? Este de f de u. ¿Cómo vamos a calcular de f de u? La derivada de f respecto a u. ¿Quién va a ser entonces? Pues la derivada de una exponencial. Pues eso es a la u al cuadrado, ¿cierto? Derivado. O sea que ¿cómo sería eso? Logaritmo natural de la base por la función exponencial tal y como está, y en este caso por la derivada del exponente por regla de la cadena. O sea que ¿cómo sería este cuento? Esto sería logaritmo natural. Bueno, y fuera de eso, recuerden que como este sería df de u, no, dejémoslo así, estamos calculando perfecto, df de u. Esto sería el logaritmo natural de a la u al cuadrado por 2u. Y o sea que esto sería 2 veces u, logaritmo natural de a la u al cuadrado. Ahorita, si ya lo tenemos así, ahorita sí, ¿qué sería la derivada de la función pero respecto a x? Eso es la derivada de la función, primero pasando por u, y después la derivada de u pero llegando a x. Ambas derivadas usted las conoce, claro que sí. ¿Quién es la derivada de la función respecto a u? Eso es 2 veces u, logaritmo natural de a, por a la u al cuadrado. Por la derivada de u respecto a x, esa la conocemos que es esta, a por a a la x de x logaritmo natural de a más 1. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Perfecto. Entonces, ¿quién es u? Porque esto tiene términos en x, pero el primer término acá tiene términos con u. Hay que sustituir este valor de u como tal. Mire que yo conozco u de x es x a la x. Entonces esto sería como 2x a la x, que sería este valor de u, logaritmo natural de a, ¿cierto? A la u al cuadrado, o sea, la x a la x al cuadrado. Eso sería entonces, ¿por qué? Pues por el otro término que tengo aquí, a la x factor de x logaritmo natural de a más 1.
Y ahí obtenemos entonces una derivada por regla de la cadena, función exponencial, bastante difícil de analizar, donde no la dividamos así en partecitas. Es una derivada muy interesante, espero pues no les haya generado tanta confusión. Bueno, ya en el próximo video haremos derivadas de las funciones logarítmicas para no extendernos más con eso, y creería que algo de funciones trigonométricas inversas, y ahí dejaríamos el repaso de lo que se vio esta semana.